Peter Schiff acaba de decir que Bitcoin va a caer a los $20,000, 70% por debajo de donde está ahora mismo. Y en el mismo comunicado dice algo todavía más duro, que Michael Saylor está atrapado, que no puede vender Bitcoin sin hundir el precio y que tampoco puede quedarse quieto sin hundirlo igual. Mientras tanto, del otro lado del ring, Raoul Pal dice exactamente lo opuesto. Dice que estamos entrando a la década más explosiva de crecimiento económico de la historia moderna, que la inteligencia artificial va a mover el PIB global como nunca y que las criptomonedas son la capa de propiedad de esa nueva economía. Dos hombres, dos visiones completamente opuestas, y en medio de ese ruido, XRP y Ripple están firmando alianzas con Visa, con Mastercard, con Google y entrando al marco de colateral de la DTCC. ¿Será que se acaba Bitcoin? ¿Empieza el superciclo? ¿O la verdad está en un lugar que ninguno de los dos está diciendo? Quédate, porque hoy vamos a desmenuzar esto con hechos, no con la fe. Empecemos por los hechos duros. El 15 de julio, en su podcast, Peter Schiff, que es el anti-Bitcoin de todo el mundo, el más anti-Bitcoin de todos, renovó su ataque contra Bitcoin y contra Michael Saylor. Dijo que ve una resistencia cerca de los $65,000, un soporte alrededor de los $58,000, y que si ese soporte se rompe, el siguiente destino es por debajo de los $50,000. Su paso final, entre $30,000 y $20,000. Y aquí viene la parte más incómoda para Schiff. Al momento de esa declaración, Bitcoin cotizaba justo debajo de los $65,000, con una subida de casi 5% en la última semana. O sea, Schiff está prediciendo el colapso, mientras que el activo sube. Ahora, vamos al segundo frente, el del ataque. Strategy, la empresa de Saylor, los está atacando con toda. Strategy tiene más de 847,000 Bitcoin en todo su balance. Eso lo convierte en el mayor tenedor corporativo público de todo el planeta. Pero llevan 3 semanas seguidas sin comprar un solo Bitcoin. Y la semana pasada, en lugar de tocar su tesorería de Bitcoin, levantaron $450 millones vendiendo acciones comunes. Eso llevó su caja a unos $3,000 millones aproximadamente, mientras que la acción cotiza con un descuento muy importante frente al valor real de sus propios Bitcoin. La lectura de Schiff es simple. Saylor no vende Bitcoin porque sabe que una liquidación grande hundiría todo el precio. Pero según él, el mercado ya entendió esa trampa y va a caer de todos modos. Es una teoría, no un hecho. Pero es una teoría con lógica de mercado detrás y por eso está resonando. Pero ¿quién es Peter Schiff? Antes de darle más peso a esta predicción, hay que poner el contexto sobre la mesa. Peter Schiff no es un analista neutral que llegó a esa conclusión por accidente. Es un economista austriaco, defensor del patrón oro de toda la vida y crítico duro de Bitcoin desde el día 1. No desde el año pasado, desde el nacimiento del activo. Él mismo lo admitió en este episodio. Dice que no se arrepiente de no haber comprado Bitcoin hace 3, 4 o 5 años. Pero sí reconoce que comprarlo hace 15 años habría tenido algo de sentido. Eso importa porque Schiff lleva más de una década perdiéndose el rally más grande de la historia reciente financiera de todo el mundo, defendiendo el oro como la única reserva de valor legítima. Su tesis de fondo no es nueva. Siempre ha dicho que Bitcoin es una burbuja especulativa sin valor intrínseco. Eso no significa que esté equivocado esta vez. Los relojes parados también aciertan la hora 2 veces al día. Pero sí significa que hay que leer su predicción con ese filtro. Viene de alguien con una postura fija desde hace más de 10 años, no de un observador que cambió de opinión con la evidencia. Dicho eso, el debate real no es Schiff contra Bitcoin. El debate real es más profundo. Es sobre si el modelo de acumulación corporativa, el que hizo famoso a Michael Saylor, sigue siendo sostenida con las tasas actuales. Acuérdense bien que Brad Garlinghouse también criticó un poco esa gimnasia financiera o estructura financiera que había creado Michael Saylor con MicroStrategy. Y en eso Schiff sí tiene un punto real. Los analistas están reevaluando ese modelo. Ahora se mira con lupa la caja, la emisión de acciones y las condiciones de financiamiento antes de asumir que las próximas compras son sostenibles. Comprar Bitcoin en los titulares ya no da la credibilidad automática que daba antes. Y hablando de leer el mercado con cabeza fría, en vez de dejarse llevar por el titular del día, este video es posible gracias al exchange BitGet.
Mientras Shift y Sailor se pelean en X.com, la manera más simple de seguir esto en tiempo real, sin depender de un tweet ni de un podcast recortado, es viendo el order book y los datos on-chain directamente. Con BitGet yo lo estoy haciendo y tú también puedes hacerlo operando spot y futuros de Bitcoin, XRP, XLM y todas las monedas, con las comisiones más competitivas del mercado y herramientas de gestión de riesgo que te dejan a ti poner los límites, no el pánico del día. El link, obviamente, lo dejo acá en la descripción. Y ahora sí, volvamos a la pelea. Pero antes un cafecito, ¿sí? Del otro lado del cuadrilátero está Raúl Pal, ex Goldman Sachs, fundador de Real Vision y una de las voces macro más seguidas del espacio cripto. Si no lo has oído, óyelo. Vale mucho la pena lo que él dice en sus programas. Pal ha planteado que estamos entrando en lo que él llama una era exponencial. Inteligencia artificial, cripto y tokenización convergiendo en una sola capa de infraestructura para la economía global. Su argumento central es que si la IA automatiza gran parte de la producción, las personas van a necesitar nuevas formas de participar económicamente. Y ahí es donde entra el blockchain. Raúl Pal comparó este momento con la ley de Metcalfe al cuadrado. El valor de una red crece de forma desproporcionada cuando más sistemas se conectan entre sí. Y como evidencia, señala que la inteligencia artificial ya produce más palabras al año que los seres humanos. Su proyección más citada es que el mercado cripto total podría crecer de unos 2.7 billones de dólares hoy a 100 billones de dólares en una década. Y aquí hay que ser honestos, eso es una proyección, no es un hecho. Es una tesis alcista coherente, respaldada por su historial de lectura de ciclos macro, pero sigue siendo una apuesta direccional a 10 años. No es una certeza matemática. Él lo plantea dentro de su tema de Banana Zone. ¿Por qué importa esto para Bitcoin y para XRP? Hoy, ¿por qué conecta con algo que sí está pasando en el mundo real? El Fondo Monetario Internacional ya ajustó en la alza su proyección de crecimiento global para 2026, citando específicamente la inversión relacionada con inteligencia artificial como uno de los motores más grandes en Norteamérica y en Asia, y más grandes que en el resto del mundo. Ese dato del FMI es real. La conexión directa entre esa inversión en IA y el precio de Bitcoin o XRP, esa parte todavía es narrativa. Es la tesis de Pal, no es un hecho consumado, eso dejémoslo claro. Pero la lógica de fondo tiene sentido y hay que decirla completa. Con una fuerza laboral que en las economías desarrolladas crece cada vez más lento y en varios países directamente se está contrayendo, la única forma de seguir generando crecimiento del PIB es aumentando la productividad por persona. Y ese aumento de productividad, según esta tesis, viene de la tecnología, de la automatización, de la IA y los rieles financieros que la están sosteniendo. Y ahí es donde cripto se posiciona no como especulación, sino como infraestructura, como lo que está haciendo XRP y Ripple. Bueno, XLM también. Ahora miremos cuál es el reset financiero. ¿Será que es una hecatombe o será que viene un superciclo? Entonces, ¿cuál de los dos tiene razón? ¿Cuál de los dos? La respuesta honesta es probablemente ninguno de los dos extremos. No hay un reset financiero apocalíptico programado para una fecha exacta y tampoco hay una garantía de que la inflación monetaria dispare los precios de forma automática solo porque la tecnología crece. Lo que sí es un hecho es que los mercados de predicción, donde gente pone dinero real detrás de su opinión, muestran una probabilidad relevante de que Bitcoin toque niveles bajo $50,000 este año. Acuérdense que yo lo he hablado. Yo he puesto ese nivel de $47,000. Eso no es un consenso absoluto, pero sí refleja que la incertidumbre de corto plazo es real y está siendo pagada con dinero, no solo con opiniones en redes. Yo espero ese nivel entre septiembre y octubre. Al mismo tiempo, hay bancos de inversión con proyecciones bastante más optimistas para el cierre del año. Miren, que yo diga que 47,000 entre septiembre y octubre no significa que vayamos a cerrar ahí en diciembre. Yo creo que va a salir mucho más arriba. La dispersión entre esos pronósticos es enorme. Y esa dispersión en sí misma es toda la historia. El mercado no tiene consenso. Cualquiera que te diga que sabe exactamente a dónde va Bitcoin en los próximos meses, te está vendiendo confianza, no información. Lo que separa este momento de un colapso estructural como Terra o como lo que pasó con FTX en el 2022 es simple. No hay un exchange roto, no hay un stablecoin que perdió su paridad. Lo que hay es un ajuste de expectativas sobre cuánto puede sostener el modelo de acumulación corporativa con las tasas actuales. También hay otro modelo, el modelo de la Clarity Act, que todavía no está aprobada. Eso es una corrección de modelo, no es un cisne negro. Y aquí volvemos a la pregunta del principio. ¿Se está acabando Bitcoin?
¿O empieza el superciclo? La verdad es que esa pregunta hecha así ya está desactualizada. Porque mientras que Schiff y Powell debaten sobre el precio del activo más grande del mercado, hay un activo que dejó de necesitar esa pelea para construir valor real. Y ese activo, como todos lo conocemos acá en mi canal, es XRP. Vamos a los hechos, uno por uno. Primero, XRP acaba de entrar oficialmente al marco de colateral y compensación de la DTCC, el Depository Trust and Clearing Corporation, ya lo sabemos acá en el canal, la infraestructura que mueve millones de dólares en valores en Estados Unidos cada día. La DTCC ya lo clasifica formalmente como criptomoneda dentro de su Learning Center, con guías sobre cómo puede tratarse para efectos de compensación. Esto no es una promesa de adopción futura, es una integración operativa en la fontanería del sistema financiero tradicional. Segundo, y esto pasó apenas ayer, Ripple se unió como miembro premier de la fundación X402. Esta fundación se activó formalmente el 14 de julio bajo el Linux Foundation para gobernar el protocolo X402. Es el estándar que permite que agentes de inteligencia artificial paguen automáticamente por los datos, por APIs o por servicios sin tarjeta, sin cuenta bancaria, sin que un humano apruebe cada transacción. ¿Quiénes más están en esa mesa como miembros? Miren, está Visa, Mastercard, Google, Amazon Web Service, Stripe, Coinbase, Circle, American Express y ahora está también Ripple. Ripple no llegó con una promesa vacía, llegó con datos de producción. El XRP Ledger ya procesó más de 1 millón de transacciones agénticas, cada una con un costo fijo de apenas $0,0002, nada más. En junio ya habían lanzado el XRP Ledger AI Starter Kit, para que desarrolladores conecten agentes de IA directamente a pagos en XRP y en RLUSD, que es la stablecoin de Ripple. Y aquí toca ser transparentes, porque la audiencia de este canal se merece el dato completo. En esa misma carrera, la red Base de Coinbase ya procesó más de 119 millones de pagos X402 y Solana alrededor de 35 millones. El millón de XRP Ledger es una posición temprana, no es un liderazgo, como ya lo ven. Ripple no está ganando esta carrera por volumen todavía. Está asegurando un asiento en la mesa donde se escriben las reglas. Y ese asiento importa, porque el protocolo X402 es neutral por diseño, no favorece a ningún activo. XRP va a competir ahí contra USDC, contra tarjetas tradicionales, contra otras blockchains, en igualdad de condiciones. La ventaja de Ripple no es garantizada, es una oportunidad con gobernanza, no un monopolio asegurado. Ahora, súmale el contexto regulatorio. Mientras se produce este video, Jay Clayton, el mismo que fue jefe de la SEC en 2020, demandó a Ripple, en ese momento nombrando ejecutivos de forma personal, que fue una estrategia que muchos leyeron como una táctica de intimidación y que lo hablé en el último video que hice. Está en pleno proceso de confirmación en el Senado. La misma persona que casi logra cerrar Ripple está ahora bajo escrutinio público, mientras que Ripple opera con licencias, con acceso a la DTCC y con presencia en la fundación X402 junto a Visa y con Mastercard. Esa es la distancia real entre 2020 y 2026. No es narrativa, es una historia verificable. Entonces juntemos las tres piezas. Bitcoin está en una zona de decisión técnica real, con Schiff apostando al colapso y bancos de inversión apostando al rally. Y esa dispersión de opinión es en sí misma la señal de que nadie tiene la certeza que aparenta tener en las redes. Raúl Pal plantea que la tecnología, no la especulación, va a ser el motor de la próxima década de crecimiento. Una tesis ambiciosa, coherente, pero todavía no comprobada. Y mientras ese debate macro sigue abierto, XRP construyó en silencio y con hechos verificables. Infraestructura dentro del sistema que se supone que cripto iba a reemplazar. DTCC, X402, Visa, Mastercard, Amazon, Google, todos en la misma mesa. Eso no significa que el precio de XRP está garantizado. La adopción institucional y el precio de mercado son dos historias relacionadas pero no idénticas. XRP puede seguir construyendo infraestructura y aún así moverse con la volatilidad de todo el mercado cripto en el corto plazo. Lo que sí significa es que, a diferencia de 2020, XRP ya no depende únicamente de que Bitcoin suba para tener una tesis de valor. Tiene su propia tesis. Así que la próxima vez que veas un titular diciendo que Bitcoin se va a $20,000 o que estamos por entrar al superciclo más grande de la historia, recuerda esto. Ambas son teorías, con lógica, con historial, con seguidores, pero teorías al fin. Este video, como todos en este canal, es análisis. No es consejo financiero. Ninguna cifra que escuchaste aquí es una recomendación de compra o de venta. Por favor, investiga bien, cruza fuentes y toma tus propias decisiones con la cabeza fría, no con el titular del día.
Y si quieres entender la otra mitad de toda esta historia y entender cómo operar, cómo tradear, cómo ir al detalle, te invito a que veas el último video que hice con Edu Eras, donde entendimos la psicología del trading, donde vimos las gráficas, entendimos cuál es la diferencia en el análisis técnico, en el análisis fundamental y en el análisis on-chain. Profundizamos casi una hora, estuvimos hablando con Edu sobre todo este sistema de operar, de tradear, de entender cómo pararse uno en la pantalla. Es un video que vale mucho la pena, que vale mucho, porque él entiende cómo es el momento de entrar en qué precios, a qué precios, además de entender completamente qué es XRP y qué es el Ripple, cuál es el potencial que ellos tienen. El link te lo dejo acá en la descripción y nos vemos en el siguiente video, pero antes de irte regálame un like, suscríbete al canal y dime por cuál vas. ¿Crees en Raúl Pal o crees en Peter Schiff? Nos vemos. Chao.